Arco 5, capítulo 25. El teatro de Leo. Un enigmático joven de cabello blanco repentinamente entró en el árido y caótico campo de batalla que había sido desgarrado por el hielo y el fuego. Su cabello blanco, ni muy largo ni muy corto, carecía de algún estilo distintivo. Su figura tampoco era ni muy musculosa ni muy delgada, tenía una constitución media que daba la impresión de que estaba al borde de dejarse llevar y ser tragado por el gentío. Pero. Diálogo Subaru. Arzobispo del pecado, de la codicia. La mediocre presentación del joven causó un gran impacto en Subaru. Siempre y cuando sus oídos no hubieran cometido un error fatal, entonces aquel joven era en realidad un arzobispo del pecado del culto de la bruja. Esa declaración ciertamente no era mentira. Porque, si ese no fuera el caso, entonces ¿cómo pudo haber salido ileso el joven del ataque final de Sirius? Semejante anomalía era imposible. Diálogo Regulus. En cualquier caso, me alegra haber llegado a tiempo, ya que mi futura esposa casi termina en cenizas. Incluso alguien como yo, quien raramente expresa alguna expectativa en particular, espera que haya alguien que pueda ayudar a mantener la humanidad de mi futura esposa. Más que ser un asunto de mérito, creo que es un asunto de obviedad. Después de todo, no puedo cometer una perversión sexual como la de consagrar mi amor a cenizas. Así, trayendo con él una aura tenebrosa que se rehusaba a disiparse, dirigiendo tales palabras hacia Emilia, el joven arzobispo que se hacía llamar Regulus se mantuvo de pie enfrente del tembloroso Subaru. Aunque habló hábil y fluidamente, los contenidos de su discurso eran vacíos, como si estuviera repitiendo la misma broma una y otra vez. Emilia, quien fue forzada a escuchar aquel disparate, no se movió. Parecía haber perdido completamente la conciencia, su delgado cuerpo inerte simplemente descansaba boca arriba en los brazos de Regulus. Regulus tocó con un dedo un mechón de cabello blanco sobre sus cejas. Diálogo Regulus. Aunque es gratificante ver que ella está bien, es lamentable que no pueda mostrarle mi heroísmo a mi futura esposa hoy. Creo que un rescate heroico en medio de una crisis mortal lleva a los corazones de dos personas a un lugar muy importante. Bueno, después de todo, la unión de nosotros dos ya es un hecho establecido y la única pregunta es sobre cuándo será. ¿No es genial? Diálogo Subaru. Tú. ¿Qué estás diciendo? Diálogo Regulus. Regulus, quien estuvo hablando de su autoproclamada verdad, descubrió a Subaru y le frunció el ceño. Luego dio un sonoro y muy cansado suspiro. Diálogo Regulus. ¿No entiendes conceptos básicos como la buena educación? La primera cosa que hice fue presentarme. Si te preguntas por qué debes presentarte, es debido a que esa es la cosa más importante para empezar una relación. Independientemente del tipo de relación, ¿no es necesario empezar con un reconocimiento donde ambos sabemos del otro? Entonces, ya que soy una persona que se preocupa acerca de tales cosas, suelo pensar en ser lo más gentil posible, sin importar con quién sea. No estoy diciendo que no haya una posibilidad de que la otra parte sea tímida. Incluso si piensas que quieres convertirte en alguien cercano, cuando empiezas por presentarte, algo en ti no puede sino dudar. Sin considerar a ese tipo de persona, intento presentarme tanto como pueda y actuar con el fin de crear un espacio donde esa persona se sienta cómoda. Obviamente no pretendo que esta elegancia sea reconocida inmediatamente. Sin embargo, tengo esperanzas en que luego de algo de tiempo, sean capaces de detectar el significado de la presentación. Mejor dicho, que sean conscientes de su importancia. ¿O es natural hablarle a alguien con quien te encuentras por primera vez sin presentarte? Si es así, entonces hay una ligera diferencia entre mi sentido común y la cultura. En ese caso, aunque ambas partes tengan una sensación de obligación, se hace necesario el refutar al otro lado de antemano con el fin de evitar un malentendido. ¿No es eso muy diferente de lo que dije antes, al garantizar ser gentil con los demás? De hecho, decirlo se siente descortés. Y eso es una pérdida de etiqueta, y la otra parte es dejada con un menor valor. Una falsa evaluación del valor de cada uno impuesta sobre los demás es una violación de los derechos de los demás. Desde cualquier perspectiva racional, esa es una violación hacia mis derechos. Diálogo Subaru. Oh. Perdón, mi nombre es Natsuki Subaru. Una frenética mirada se alzó en los ojos de Regulus a la vez que parloteaba, sirviendo como una alarma para Subaru. Actuando sobre ese miedo, Subaru tembló mientras daba su nombre. Entonces, habiendo escuchado la presentación de Subaru, Regulus entrecerró sus ensanchados ojos. Diálogo Regulus. Sí, está bien. Ya que dar respeto invita al respeto. Aunque las condiciones para alcanzar un mundo que haga ambas cosas se dan por sentado, no debes buscar la felicidad de los demás. En tanto que tú persigas tu felicidad, los demás correspondientemente encontrarán felicidad.
No te quedes atrapado en tus deseos, solo acepta tus verdades y siéntete satisfecho con tus necesidades diarias. Ese es el modo pacífico de vivir. Quizás sería propicio cuestionar si su hábil discurso iba en serio o no. Pero sus brillantes ojos demostraban que sus palabras no eran irónicas o en broma, más bien, eran sus creencias genuinas. Tomar sus palabras fuera de contexto tal vez las haría lucir como si fueran de Sirius. De hecho, el comportamiento de Regulus y sus palabras tenían la misma superficialidad y distorsión que las de Sirius. Diálogo Regulus. Después de todo, es tan complicado encontrar el modo apropiado de conversar. ¿Por qué será que, para la humanidad, es imposible hacer esto como algo natural? ¿Por qué será conscientemente, inconscientemente e indiferentemente imposible continuar causando daños sutiles a los demás en los días cuando semejantes cosas son hechas? Las heridas sutiles duelen, ¿no? Para colmo, si algo serio se abre camino, evolucionará hasta ser una enfermedad mortal. El cuerpo y el alma son uno. Odio a aquellos que malinterpretan la vida hasta el punto de amenazar inconscientemente a los demás. ¿No es cierto que sus mentes parecen retorcidas? Diálogo Regulus. Obviamente, como seres humanos, ellos son defectuosos, y no es bueno que esa actitud permanezca inconsciente. Es, por supuesto, malo imponer una carga a los discriminados. La mayoría de la gente tiene sentido común, pero ¿por qué no pueden conscientemente caer en cuenta de que el mundo se está transformando lentamente? Aunque no se den cuenta de que están pisoteando los corazones ocultos de los demás, si no se vuelven conscientes de sus errores retorcidos y defectuosos, entonces, ¿no es cierto que seguirán pisoteando a los demás? Como si se hallara infeliz con el silencio de Subaru, Regulus repetidamente presionó por una respuesta. El discurso de Regulus era cada vez más rápido, expresando claramente un aumento de entusiasmo. Aún así, Subaru seguía sin poder responder. Ante el pensamiento de dar una respuesta, su corazón se encogió de miedo. Diálogo Subaru. Habiendo dicho todo eso, no sabes. Diálogo Sirius. Gracias por la lección. Arde, quémate y desaparece. Una cascada de fuego fue vertida desde atrás de Regulus. Sirius había ondeado sus brazos para generar un mar de flamas que consumió sin misericordia a su compañero arzobispo. Subaru, atestiguando esta atrocidad, se sintió una vez más sin poder moverse. Diálogo Beatrice. Subaru. Diálogo Subaru. Lo sé. Pero, está bien. Beatrice, que también temblaba de miedo, agarró los hombros de Subaru hasta que dolieron. Ella también estaba preocupada por Emilia, quien había sido alcanzada por el fuego. Era imposible para Subaru no temer a la violencia que había envuelto a Emilia. Aún así, él tenía una inalterable creencia. Esa era. Diálogo Regulus. Oye, ¿qué tan pésima eres leyendo la atmósfera como para interrumpir la conversación de otra persona de esa forma? Si quieres decir algo, habla, levanta tu mano. ¿Piensas que no soy capaz de tener en cuenta la espera por lo que quieren decir los demás? Regulus torció su muñeca, y el vórtice de flamas desapareció. Las ondas de calor se disiparon como si fueran borradas por magia, mientras Regulus, parado en medio del vórtice, permanecía ileso. Naturalmente, Emilia, descansando en sus brazos, seguía en el mismo estado. Incluso envuelto por flamas de esa intensidad, ni una sola gota de sudor corría por su rostro. Diálogo Regulus. Tú y yo compartimos el título de arzobispo. Ya que sé que tu cabeza está hecha un lío, podría haber hecho la vista gorda si tan solo te hubieras limitado a cometer un solo error, no más. Afortunadamente, no hubo daño. Pero, dándose la vuelta, Regulus bajó su voz y miró a Sirius, quien soportó aquella mirada mientras cerraba su abrigo, volviendo a ocultar a Tina, la niña atada que apretaba sus dientes todo el tiempo. Diálogo Regulus. Planeabas quemarme junto a esta chica. Soy un poco reacio a decir que perdonaré ese tipo de comportamiento. Sería mejor decir que me es imposible perdonarlo. Desde tiempos antiguos, independientemente de la historia o moralidad de los personajes, si los amados de alguien de ellos eran heridos, entonces su enojo es inevitable. Y ya que ese es un derecho que todos tienen, yo estoy en mi derecho de vengarme. Diálogo Sirius. Enojo. Te has enojado. No me hagas reír. Un superficial e insignificante hombre como tú no puede hablar tan ligeramente sobre el enojo. El enojo es mío. Es lo que él me dio, y es más importante para mí que cualquier otra cosa. Ade. Diálogo Regulus. Oh, ya veo. ¿Sigues aferrándote al idiota que se mantuvo arriesgando su vida hasta que finalmente murió? Qué molesto, qué desagradable. Eso no es ni constructivo ni racional. La muerte es el final. Esto es un hecho, ¿no?
No estar dispuesto a admitir ni siquiera eso y aferrarse solo a recuerdos. Como imaginaba, eres defectuosa. Si alguien que amas muere, encuentra al siguiente. Es preferible poner en práctica tus derechos concedidos que pasársela gritando acerca del amor, amor, amor. Interrumpir ese ciclo natural, de verdad que eres una basura sin esperanza. Diálogo Sirius. Tú, reírte de la muerte de esa persona, hablar tan arrogantemente. Sirius, habiendo sido degradada implacablemente, saltó de rabia. El suelo de piedra se rompió a merced del zapateo de la psicópata mientras dirigía sus cadenas en llamas hacia adelante, las cuales volaban hacia Regulus a una velocidad alarmante. El arma surcaba el aire acompañado por un sonido de ardor y desgarro. La cadena golpeó la carne de Regulus, golpeando su mejilla en un costado. Sin embargo, ni la furia de Sirius ni los ataques de la cadena habían sido saciados por ese único ataque. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, adelante y atrás. Las cadenas enrojecidas de Sirius golpeaban implacablemente el cuerpo de Regulus. Además de eso, las cadenas, que se movían a grandes velocidades, también proyectaban olas de calor. Diálogo Sirius. Desaparece, 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 desaparece. Conviértete en cenizas junto con esa odiosa semibruja. El cerco de llamas se acercó al centro, atrapando a Regulus en aquel atroz infierno. La temperatura de esa tormenta era tan alta que derretía las baldosas del piso en donde Regulus estaba parado, y el piso debajo de él se evaporó o hundió, formando depresiones en el terreno. Presenciando el resultado del incendio, la respiración de Sirius se agitó bastante. Compartiendo su ira, la multitud de personas exaltadas que rodeaba a Sirius sangraba por sus ojos y narices, haciendo extraños sonidos mientras se reunían. Sin embargo. Diálogo Regulus. Oye, ¿cuántas veces tengo que decirte lo mismo? Regulus caminó hacia adelante sobre la baldosa de piedra al rojo vivo como si nada hubiera pasado. Ni su blanco cabello, ni sus ropas, ni los brazos de Emilia. Nada tenía ni rastro de alguna herida. Su expresión era lo único que había cambiado, a la de un niño insatisfecho. Diálogo Regulus. He pensado sobre eso. No importa cuántas veces la misma cosa sea dicha, algunas personas no lo pueden entender. No les importa lo suficiente como para poner el debido esfuerzo en entender qué es lo que se les dice. ¿Eso es desprecio? Ya fuera tallando lo que han aprendido en sus corazones como mandamientos, o haciendo cuidadosas introspecciones, o recordando que era algo para reflexionar mañana, no hacen nada de eso. Olvidan la misma cosa completamente por mucho que se les repita. Decir lo mismo una y otra vez no es solo blasfemia, sino que también es despreciable, lo que causa impactos negativos a ambas partes. Tanto su propio valor como el valor de la otra parte son fundamentalmente degradados. Así es como es. Es una forma de violencia que ignora palabras y acciones. Y entonces pensé en algo. Diálogo Sirius. Maldito insecto. Diálogo Regulus. La doctrina del culto de la bruja dice que, si una mejilla es golpeada, presenta la otra y pregúntale a tu oponente por el motivo de la pelea que están teniendo. Esto es una valiosa lección de mutuo entendimiento. Pero he pensado sobre esto y creo que también es cierto que una persona, cuyas mejillas han sido golpeadas, debería contraatacar. Y esto es especialmente necesario contra personas que no conocen el dolor. Si se tomara en cuenta solo las palabras en esa declaración, sonarían como algo respetable. Pero Regulus era una existencia distorsionada. Regulus, quien había salido de la oscuridad, tenía una sonrisa sombría. Aquella sonrisa ciertamente no era un gesto muy amistoso, sino más bien era cercana al relamido de la lengua de un depredador contemplando a su presa. Seguía siendo un misterio cómo Regulus se había defendido de las flamas y las cadenas de Sirius. Tal vez su poder era puramente defensivo, tal vez la autoridad de la codicia no concedía ningún método de ataque. Por lo tanto, la conducta de Regulus no debería ser evidencia concluyente de consecuencias fatales. Pero, si la batalla se alargaba, Sirius moriría. Y no había garantía de que Regulus solo tuviera habilidades defensivas. Si ese joven hacía cualquier cosa, no había duda de que Sirius moriría. En ese caso, no había ningún problema. De hecho, que el número de arzobispos fuera reducido por luchas internas sería digno de celebración. Sin embargo, pese a que sería gratificante, la muerte de Sirius involucraría a la gente a su alrededor. Obviamente, esto incluía a Subaru, a toda la gente envuelta en la ira de Sirius, y ciertamente a Luzbel y Tina, quienes habían suplicado por la seguridad del otro y se habían sacrificado a sí mismos por ese propósito. Incluso ahora, el miedo se estaba expandiendo sobre todo el cuerpo de Subaru. Sus flojas piernas temblaban tanto que incluso el respirar se volvió un acto anormal. Pero,
aún así. Diálogo Beatrice. Subaru. En su oído, resonó una débil e inestable voz. Aunque la dueña de esta obviamente no podía ocultar su tembloroso miedo, su cálida voz logró hablar detrás de él, expresando algo similar a «apóyate en mí». Subaru apretó los dientes y, tambaleándose, se puso de pie. Rehusaba ser incapaz de hacer nada y delegar todo a la liviana niña detrás de él. Aunque él no sería capaz de hacer nada sin la fuerza de ella. Por eso, Subaru rechazaba luchar solo, pero también rechazaba dejarlo todo a una sola persona. Si hubiera estado solo, entonces se habría quedado arrodillado. La razón por la que Subaru se podía mantener de pie era porque no estaba solo. La multitud envuelta por la locura era diferente. Únicamente Subaru tenía a alguien cercano, únicamente Subaru no estaba por sí solo. Aferrándose firmemente a ese sentimiento real, Subaru luchó en su hazaña. Diálogo Subaru. Beatrice. Diálogo Beatrice. Lo sé, de hecho. Con tan solo una llamada, Beatrice pudo entender completamente lo que él necesitaba. Entre ellos no había necesidad de confirmación. Cada uno haciendo todo lo posible para terminar cada una de sus respectivas responsabilidades. En tanto ellos hicieran eso, deberían poder alcanzar el resultado esperado. Ambos arzobispos del pecado, Sirius y Regulus, se habían olvidado completamente de Subaru. Ellos solo podían verse y desear matarse el uno al otro. El mejor resultado sería Sirius quemando hasta las cenizas a Regulus, pero eso no era posible. Por lo tanto, Subaru debía detener la matanza de Regulus. Tenía que atraer la atención de Regulus hacia sí mismo y tomar medidas para evitar generar un número mayor de víctimas. Y, sobre todo, diálogo Subaru. Deja de tocar así a Emilia. Un inagotable amor disipó el miedo de Subaru y alumbró su corazón. Si él no se dirigía primero a su deshonesto corazón, nunca sería capaz de luchar contra Regulus. En este momento, Regulus le daba la espalda a Subaru, y su atención estaba completamente concentrada en Sirius, lo que era muy conveniente para Subaru. Diálogo Beatrice. Chamac. A la vez que Subaru forzaba sus temblorosas piernas a moverse, Beatrice comenzó a conjurar un hechizo detrás de él. Su poderoso hechizo, Chamac, cubrió el cuerpo de Regulus en una neblina negra a la vez que lo separaba del mundo, obstaculizando bellamente su paso. Justo antes de que Regulus fuera engullido, Subaru tomó una posición de combate y ferozmente extendió su látigo hacia adelante. Estaba apuntando al cuello de Regulus. Su látigo siguió hasta el final como si intentara atar a Regulus. Con semejante alboroto, seguramente incluso el arrogante Regulus dirigiría su atención a Subaru. Incluso existía la posibilidad de que tal vez, en el momento en que Beatrice había levantado la cortina, Regulus cayera víctima sin darse cuenta de lo que había acontecido. Diálogo Subaru. No hay respuesta. Diálogo Beatrice. Viene, supongo. La advertencia de Beatrice llegó un poco después de que una sensación de preocupación golpeara a Subaru. Su látigo pasó por el aire y la ausencia de su objetivo era dolorosamente obvia. En el momento siguiente, un joven de cabello blanco saltó en dirección a Subaru, embistiendo desde la niebla negra. Diálogo Regulus. Esto ha sido un caos desde el comienzo. Has estado fastidiando mi cómoda vida con tu magia. ¿Podrías evaporarte hacia algún otro sitio? Regulus sostenía a Emilia con su mano derecha mientras su vacía mano izquierda repentinamente dirigía un ataque hacia Subaru. Diálogo Beatrice. No, Murak. Beatrice dejó inmediatamente de realizar un ataque para conjurar un hechizo alterador de la gravedad sobre Subaru. Subaru inmediatamente confirmó el juicio de Beatrice y saltó hacia arriba para evitar los casi certeros dedos de Regulus. Murak es un conjuro de magia Jin que libera un objeto físico de las ataduras de la gravedad. El cuerpo de Subaru ahora era más ligero que una pluma. Ascendió volando, dejando a Regulus atrás. Diálogo Regulus. ¿Por qué quieres evadirlo? Diálogo Subaru. ¿Por qué no debería? Es aterrador. Subaru extendió su látigo hacia Regulus de nuevo, quien lo miraba hacia arriba. En vez de apuntar a una zona en particular, Subaru atacó sin apuntar, golpeando la cabeza de Regulus. Sus blancos cabellos se movieron hacia afuera por el impacto y la cabeza, que debería haber sido herida por el látigo, se mantuvo ilesa. Lo mismo ocurrió con su pelo mecido por el viento. Diálogo Regulus. ¿Y si hubieras herido a mi futura esposa? ¿No crees que es bien sabido que las chicas deben ser tratadas gentilmente, y es algo que no necesita ser siquiera enseñado? ¿Ni siquiera entiendes esto? Diálogo Subaru. No seas estúpido. En este mundo, la persona que más quiero tratar con gentileza es esa chica. ¿Y qué hay con eso de futura esposa que has estado diciendo? Diálogo Regulus.
Está decidido. Es el destino. Después de todo, hice una promesa en mis sueños. Apoyándose con una mano contra la pared de la torre, Subaru se quedó estupefacto por la sonriente réplica de Regulus. Algo parecía retorcido, pero claramente a Regulus no le importaba. Diálogo Regulus. Ella se unirá conmigo. Es el destino. Generalmente me siento satisfecho conmigo mismo y no quiero nada en absoluto. Y aunque particularmente no deseo nada, no soy tan estrecho de mente como para no aceptar lo que se me ha dado. Especialmente lo que el destino me ha otorgado. Aunque la mayoría de la gente no espera esto, yo quiero proteger cualquier cosa que esté a mi alcance. Eso seríamos yo y quienes son importantes para mí. Diálogo Regulus. La protegeré. La recibiré como mi esposa y la amaré a la vez que ella me amará a mí, y juntos disfrutaremos una vida estable. Por lo tanto, por el bien de eso, no me abstendré de ejercer el poder que se me ha dado. Diálogo Subaru. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa con lo que ella quiere? Obviamente, una de las partes aún no ha consentido, así que motivarse tanto es precipitado. La severa declaración de Regulus había confirmado sus convicciones. Por un lado, esta era una manera de pensar directa, inflexible e insensible. Y por el otro, era una forma de pensar ridícula hasta un punto mortal. Era difícil explicar por qué era mortal, pero era algo que estaba claro desde el comienzo. Debido a que Regulus había caído en un frenesí, todo se había salido de control. La voz de Subaru temblaba, pero no solo de miedo. Ante su pregunta, Regulus sonrió y continuó como si estuviera discutiendo un tema sin importancia. Diálogo Regulus. ¿Estás preocupado por mí? Si ese es el caso, te lo agradezco. Sea como sea, no hay ningún problema. El destino es inevitable, en particular, en el amor o la amistad, las palabras de una persona no pueden ser establecidas. Si el destino me dijo que ella sería mi futura esposa, entonces estoy destinado a ser su futuro esposo, todo esto es algo preestablecido. Diálogo Beatrice. Hay algo terriblemente mal con ese tipo, de hecho. Inconscientemente, Beatrice dejó salir un murmullo de desagrado hacia Regulus y su defectuosa teoría. Subaru tenía la misma opinión. Regulus usaba bonitas y suaves palabras para encubrir la subyacente locura en sus creencias. La cantidad de problemas que esos sentimientos traerían era algo de lo que Subaru no quería ni pensar. Diálogo Subaru. He tenido suficiente. Es imposible que nosotros dos nos entendamos el uno al otro. Es desagradable admitir que una persona tan horrible es un rival en el amor. Subaru apartó su mano de la pared y se dejó caer de regreso al suelo. Mirando al silencioso Subaru, Regulus asintió como si hubiera captado la idea principal. Diálogo Regulus. Ya veo, entiendo. ¿Sabes? Lamento decirlo, pero el destino de un amante no puede ser compartido. El adulterio es desagradable, ¿no crees? Diálogo Subaru. Cállate. Emilia Tan será mi esposa. No se la daría a alguien como tú. Diálogo Regulus. Oh, se llama Emilia. Un nombre bonito. Uno muy adecuado para que dos tortolitos como nosotros se llamen, en verdad es muy adecuado para esta adorable chica. Diálogo Subaru. Ni siquiera sabía su nombre. ¿Y dices que la quieres como futura esposa? ¿Qué rayos? ¿Qué te ha hecho? Diálogo Regulus. Su rostro. Subaru se atragantó con sus palabras, sin habla y enojado. Malentendiendo su silencio, Regulus ladeó su cabeza. Diálogo Regulus. Un rostro adorable. Eso es puro amor y todo eso, ¿verdad? Diálogo Subaru. Vete al infierno. Diálogo Beatrice. Muérete, supongo. Estando de acuerdo con el enojo de Subaru, Beatrice también negó el amor demasiado desconsiderado de Regulus. Avanzando en el aire, el cuerpo sin peso de Subaru seguía bajo los efectos de Murak. A la vez que Subaru acortaba la distancia entre ellos montando el viento, Regulus levantó su mirada, como si estuviera sorprendido. En este momento, Regulus no podía comprender las implicaciones de un combate a corta distancia. Subaru lo entendió. Más que no ser inteligente, Regulus no compartía la familiaridad con la batalla como si lo hacía Sirius. Eso no significaba que no estuviese preparado, sino que más bien no necesitaba un arma. Por esto, acercársele sería casi un suicidio. Aún así, Subaru tenía una poderosa razón por la cual entrar en un combate cercano con Regulus. Se debía a que esta era la única manera de poder usar su as en la manga. Diálogo Regulus. ¿Por qué vienes hacia mí? De verdad que no lo entiendo. No es necesario hacerlo, pero si hay un significado aparte de la desesperación, quiero que me lo digas. Después de todo, no carezco de consideración,
Quiero entender incluso a los oponentes que caerán. Diálogo Subaru. Gracias por la revelación, Beako. Diálogo Beatrice. Preparada, de hecho. Regulus se aproximó a Subaru con su mano izquierda extendida. Cada uno de esos dedos era como una mortífera arma que terminarían con la vida de Subaru. Antes de que eso pasara, Subaru tomó un respiro y gritó. Este era uno de los frutos del esfuerzo que Subaru y Beatrice habían acumulado durante el año pasado. Diálogo Subaru. Diálogo Regulus. ¿Qué? El agudo canto indujo a la dañada puerta de Subaru a absorber el maná de Beatrice para conjurar una exclusiva magia que nadie antes había hecho jamás. Ellos habían conjurado una magia de defensa absoluta, uno de los 3 conjuros originales ideados por Beatrice y Subaru. El cuerpo de Subaru sería envuelto en un campo invisible de magia que le permitiría salir de este plano existencial, anulando cualquier ataque sobre él, sea físico o mágico. Subaru no recibió ningún daño cuando las puntas de los dedos de Regulus lo tocaron. Al presenciar este acontecimiento, por primera vez, Regulus reveló una expresión de rígido shock. Subaru apuntó hacia su cara y ferozmente atacó con su puño izquierdo. Diálogo Subaru. Ya. Diálogo Regulus. Hook. El lado del rostro de Regulus fue golpeado. Subaru lo había atacado con un duro golpe, pero ni la más mínima marca había quedado cuando la cabeza de Regulus fue empujada. El daño había sido completamente negado. Esto era lo que Subaru esperaba, una guardia eterna y constante de Regulus. Diálogo Beatrice. No está listo aún, supongo. Antes de que Regulus pudiera contraatacar, Beatrice gritó que las condiciones para el siguiente movimiento aún no habían sido completadas. En esta cercana proximidad, Subaru necesitaba esquivar los ataques de Regulus. Estar a la defensiva haría cualquier acción increíblemente difícil. En ese caso, Subaru necesitaba abandonar parte de su alma. Diálogo Regulus. No te preocupes. Diálogo Subaru. Providencia invisible. A la vez que Regulus sufría un ataque, sus palabras fueron interrumpidas. Eso era debido a que había sido mandado a volar. Subaru miró la escena a la vez que tosía sangre, toscamente limpiando las comisuras de sus labios con su manga. Solamente los ojos de Subaru podían ver su providencia invisible. Subaru podía ver claramente una tercera mano negra surgiendo de su pecho, con un pavoroso poder. Su cuerpo entero crujió, su alma se debilitó, y algo venenoso fluía a través de su cuerpo, materializándose como sangre negra en su garganta. Después de pagar el precio por la habilidad, Subaru era capaz de usar un ataque total. Ese golpe, que consumió mucho de Subaru, probablemente no se compararía con una patada de Garfield. Aún así, ese ataque invisible tendría una fuerza correspondiente al esfuerzo necesitado. Diálogo Beatrice. Subaru, ¿estás bien, de hecho? Diálogo Subaru. De alguna manera. Y en cuanto a ese tipo, es fuerte, pero sus ataques son cutres. De entre todos a los que me he enfrentado hasta ahora, es comparable a Rachins. Escupiendo el resto de la sangre que obstruía su garganta, Subaru señaló la baja energía de combate de Regulus. Regulus había revelado que era un novato sin experiencia que a lo sumo estaba al nivel de Subaru. Mientras Subaru mantuviese su concentración, los mortíferos dedos de Regulus podrían ser evitados continuamente. El hombro de Subaru fue tocado. Ese era el silencioso reporte de Beatrice. Debido a sus potentes efectos, sus hechizos eran de corta duración. Adicionalmente, sus hechizos tenían un límite diario, un abuso de los mismos resultaría en menos potencia. Diálogo Beatrice. Aunque los efectos de han terminado, en este caso, incluso sin magia, tienes una oportunidad, Subaru. Así que, si te apuras. Diálogo Subaru. La victoria podría estar esperando. Veo la luz de la esperanza. Diálogo Regulus. No hay tal cosa. Me disculpo por el malentendido. He desperdiciado más tiempo del que debería, ya que no eres tan interesante. Pero ese no es el problema aquí. No es bueno que estemos teniendo un desacuerdo. Esta es una violación de derechos. Ya que he sido golpeado 2 veces desde que empezamos, si no golpeo, sería injusto, ¿no? Regulus aterrizó en el suelo, mirando al decidido Subaru. Su expresión había perdido su calma original y estaba alcanzando una de furia. Diálogo Subaru. ¿Qué? Diálogo Regulus. ¿Qué estás planeando? El suelo entre Subaru y Regulus se incineró repentinamente. Subaru fue empujado hacia atrás por la onda expansiva que lo alcanzó, mientras que Regulus soportó el aire caliente como si fuera una brisa pasando por su rostro. Obviamente, los dos se giraron hacia la culpable de esto, Sirius.
Hasta ahora, por la razón que fuera, la psicópata no se había involucrado en la pelea entre Subaru y Regulus. Aunque la intención detrás de su falta de movimientos era desconocida, Subaru hubiese preferido que se hubiera mantenido así. Sus acciones habían resultado en un cambio muy abrupto. Subaru no tenía medios para combatir las llamas de Sirius y definitivamente prefería luchar contra Regulus, quien solo podía actuar a corta distancia. Además, aún debía encontrar una manera de derrotarla. Subaru tragó saliva a la vez que la situación se deterioraba. Actualmente, sus circunstancias eran mucho peores a las que había imaginado. Diálogo Sirius. Te encontré. Parada de forma desagradable, Sirius miraba a los dos hombres que la observaban, no, al único que miraba era a Subaru. La psicópata había olvidado por completo su deseo de matar a Regulus y únicamente miraba con una obsesión mental a Subaru. Su mirada estaba llena de locura y, al verla, la garganta de Subaru súbitamente se secó. Luego ella levantó sus manos, antes sin vida y adormiladas, y las apretó contra su propio rostro. Diálogo Sirius. Te encontré, te encontré, te encontré, te encontré. Ah, 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 ah. Sí, en verdad eres tú. Lo siento, no lo noté en un principio. Lo siento mucho. Ah, me alegro. De verdad. ¿Cómo imaginé? Has regresado por mí. Diálogo Subaru. ¿Qué? Diálogo Sirius. ¿Dónde has estado, cariño? Te busqué por todas partes, pero no podía encontrarte, ni siquiera después de desgarrar a todos tus repuestos buscándote. Por lo que seguí desgarrando, seguí. Pero, al fin notaste cómo te he estado buscando y volviste a mí. Su aguda y sonora voz salía con un obvio entusiasmo. Manteniendo las manos en las mejillas, Sirius meneaba su cuerpo a la vez que daba voz a una serie de sonidos complacidos. Ese extraño gesto era verdaderamente indescriptible. ¿Qué clase de estado era este? Pero, si hubiera que describirlo, sus acciones lucían similares al comportamiento de alguien que ha estado buscando a su difunto marido durante mucho tiempo. Una mujer que ha sido consumida por un amor ciego. Diálogo Sirius. ¿Por qué mis sentimientos te han alcanzado? Quiero ser una contigo, porque finalmente notaste el deseo por el cual he estado rezando. ¿Por qué mi amor finalmente te alcanzó? Diálogo Sirius. Siempre he esperado solo por ti. Mi querido Betelgeuse Romanee Conti. Hablando con una loca sonrisa, Sirius Romanee Conti dijo el nombre de su difunto marido a la vez que dirigía una cariñosa y afectiva mirada hacia Subaru. Nota de Pretinaverse. Regulus o Alfa Leonis es la estrella más brillante de la constelación de Leo y una de las 4 estrellas reales mesopotámicas. Obviamente el título de este capítulo se encuentra dedicado a Regulus.